Dicen que en los cielos nocturnos existen secretos que la humanidad jamás debió descubrir. Luces extrañas, sombras, objetos que desafían la lógica. Esta noche abriremos una puerta hacia lo desconocido. Bienvenidos a Susurros en la Oscuridad. Yo soy Ulises Sandoval y los acompañaré en este viaje donde el miedo, el misterio y lo inexplicable se convierten en realidad. En el episodio de hoy hablaremos de uno de los fenómenos más perturbadores y fascinantes de todos los tiempos: los ovnis. ¿Qué son realmente esas luces que aparecen en los cielos? ¿Tecnología militar secreta? ¿Visitantes de otro mundo? ¿O algo mucho más extraño? Existen testimonios de personas que aseguran haber visto naves imposibles, seres de ojos negros observándolos desde la oscuridad, e incluso encuentros que cambiaron sus vidas para siempre. Esta noche recopilaremos historias, evidencias y testimonios de algunos de nuestros amigos. Apaga las luces, ponte los audífonos y prepárate, porque los secretos del cosmos ya están aquí. Esto es Susurros en la Oscuridad. Bajo el crepúsculo, la mansión se yergue. Un coro espectral desde el sepulcro emerge. Son susurros en la oscuridad, almas en la eterna penumbra. Bueno, el día de hoy, y referente al tema de ovnis, de objetos voladores, sí tengo un par de relatos que compartir. El primero de ellos fue en el año de 1995 aproximadamente. En esa ocasión fue un domingo por la noche. Íbamos en una camioneta mi hermano, mi hermana y yo. Mi hermano iba conduciendo. Transitábamos aquí en la ciudad en lo que viene siendo el Boulevard Antonio Madrazo, ahí a la altura de la Deportiva. Cuando íbamos pasando la glorieta que anteriormente estaba ahí, y empezamos a percibirnos de un aroma quemado. Entonces pues mi hermano se asustó, pensó que a lo mejor la camioneta tenía por ahí alguna fuga de aceite, o que se estaba quemando una llanta, o que era una falla pues en sí de la camioneta. Entonces lo que se le ocurrió fue orillarse y detenerse para hacer una revisión. Al momento de que bajamos de la camioneta, vemos que en el cielo se veía una luz. Estoy hablando de que esto fue más o menos como a las 8 de la noche. En el cielo se veía como una esfera muy luminosa en color rojo, que dejaba una estela amarillenta. Al momento de que nos dimos cuenta de ese objeto ahí que estaba pasando por el cielo, el aroma, el olor a quemado se hizo más intenso. Ya no era tanto como hule quemado, era más como azufre, como algo más fuerte. Nosotros pues nos quedamos viendo el objeto. Mi hermana también puso atención porque era mucho lo que estaba iluminando, era muy luminoso. De pronto el objeto cambió su tonalidad. De ser rojizo, hizo como un destello muy fuerte en color azul, y después cambió a color verde. Al momento de que cambia a color verde, vemos que se empieza a fragmentar. Se hace varios pedazos, y estos pedazos empiezan a brillar en color verde.
toman una tonalidad verdosa, pero siguen dejando la estela amarillenta. Me imagino, o lo que pudimos pues asumir, fue que era posiblemente un pedazo de un meteorito, una piedra que entró a la atmósfera y que al contacto con precisamente con lo que viene siendo la atmósfera terrestre, empezó a desbaratarse, y esto fue también por lo que hizo el cambio de colores antes de desbaratarse. Creo que, bueno, esto no es así como un relato referente a seres de otro lugar, pero pues sí fue un avistamiento que vimos de un objeto que pues no supimos a ciencia cierta de qué se trataba, ya que pues también por el tamaño, o sea, de la altura a la que estamos a poder ver cómo cambian las tonalidades de acuerdo a cómo va atravesando las diferentes capas de la atmósfera, pues sí era un tamaño considerable. Yo creo, pues no sé, pero sí algo muy grande para poderlo ver a esta distancia. Ese fue como que algo muy impresionante que vimos en aquel entonces, y pues obviamente por aquellos años no había una tecnología tan como ahorita de cargar un teléfono celular que puede tomar fotos y video y todo eso. Y pues lamentablemente nada más se quedó como que en nuestra memoria de ese suceso. Tengo también un relato que comentar. Esto ya es un poco más reciente. Esto fue aproximadamente 2001, 2002. En una ocasión que fui de visita a mi novia, quien ahora es mi esposa. Estaba de visita en su casa. Entonces salimos a la tienda. Al regresar pues nos quedamos platicando en la banqueta. Eran como 10:30 de la noche aproximadamente. Y nos quedamos viendo. Bueno, a mí me llamó la atención que en el cielo se veían unos objetos redondos. Diría yo que globos, pero no tenían una forma de globo común. Eran unas esferas totalmente redondas con un color cobrizo. Entonces le hice la mención a mi esposa que se veían esos objetos. Entonces volteé a ella, los ve y también me hizo la misma observación. Parece que son globos, ¿no? Globos de gas que vuelan, pero pues de dónde se los soltarían a esta hora. Pero ahí el detalle que nos llamó la atención fue que los globos como tal pues tienen un movimiento errático, chocan entre ellos, se mueven, algunos van a una velocidad más rápida que otros, cosas así. Sin embargo, estos objetos parecían que estaban estancados en una formación específica, ya que la distancia que se podía apreciar entre cada uno de ellos se veía muy similar, como manteniendo cierta distancia. La cantidad de objetos que pues ni siquiera nos pusimos a contar porque eran bastantes. Sí puedo asegurar que eran aproximadamente 100, eran decenas de los objetos, pero no se movían, repito, con el movimiento normal de un globo, sino que estaban como estancados en cierta parte, y conservando la distancia entre ellos, el espacio que había entre cada objeto.
Esto lo que nos llamó también mucho la atención es que pues en esa noche sí estaba haciendo algo de viento, los árboles se movían, había viento, había buena ráfaga de viento y sin embargo los objetos permanecían quietos en el cielo. Estuvimos observándolos por un aproximado de unos 20 minutos porque se nos pareció algo muy fuera de lo común. Los estuvimos viendo, estuvimos apreciando y de pronto empezaron a moverse, pero se movieron en una forma muy ordenada. Es decir, estaban como formando una cuadrícula y de pronto se empiezan a mover, pero los que estaban en la parte superior, los de hasta arriba, empiezan a moverse a una velocidad un poco lenta. Después le siguen los que estaban más en medio y nos llamaba la atención que en ese orden que se iban desplazando. Fue algo también que recuerdo muy bien y que yo considero como algo, pues sí, un tanto anormal, más que nada porque no son objetos comunes o eventos comunes que se vea un objeto de estas características y actuando de esta forma. Son los dos relatos que quería comentarles el día de hoy referente a este tema. Recuerdo también alguna vez que no estuve viviendo aquí en León, pero que sin embargo pues veníamos mucho de visita o regresamos a hacer ciertas cosas para acá. En una ocasión, esto que les comento es aproximadamente noviembre, diciembre del 98. Veníamos por la carretera de Lagos a León, donde anteriormente se encontraba la tan recordada curva del Pato. En esa curva tenía como un declive. Teníamos que bajar, dar la vuelta y volver a subir para tomar la siguiente curva hacia León. Recuerdo que en esa tarde que veníamos para acá, aproximadamente 6, 7 de la tarde, ya nos había tocado lo que era la puesta de sol. Ya estaba oscureciendo, ya el cielo ya se veía rojizo por la hora. Cuando pasamos por esa parte en específico, ya que íbamos subiendo la pendiente para tomar la última curva a León, mi hermano se percata de que hay varios autos detenidos casi al empezar la curva. Entonces vamos subiendo y vemos que hay mucha gente abajo de sus vehículos volteando hacia arriba. A mi hermano pues le llamó la atención, también se orilló y se detuvo. Y empezamos a buscar en el cielo qué era lo que la gente estaba viendo en ese momento. Nos llamó mucho la atención que entre las nubes se apreciaba ver una luz muy intensa. La luz en sí tenía como no era una luz normal, porque por lo general cuando vemos un faro, un reflector de alguna aeronave, pues se aprecia que son unas luces redondas, ya sea blanca, roja o verde, dependiendo del tipo de nave que la esté portando. Pero en este caso no, era una luz que notoriamente se apreciaba que era un hexágono. Se apreciaba tal cual, un hexágono muy luminoso entre las nubes. Repito, pues el cielo ya estaba rojizo por la puesta de sol. Sin embargo, alrededor de esta luz se alcanzaba a ver un halo como en color turquesa, en color más rosado, no sé, algo muy raro, como
hasta lo llamaré yo algo parecido a una aurora boreal rodeando esta luz. Y la luz pues era muy, muy intensa. Entonces nos bajamos, empezamos a ver y había mucha gente viendo esto. Y de pronto alrededor de la luz que estaba, vamos, al centro de esto que se alcanzaba a apreciar, empiezan a ver unos destellos y se notaba como si estuvieran marcando un símbolo de infinito, manteniendo esta luz al centro de la figura. En ese momento pues el hexágono hizo como un resplandor más intenso, como si fuera un flachazo, pero la luz fue disminuyendo y ahí se perdió, se evaporó entre las nubes. Dejamos de ver eso y pues la gente nos volteamos a ver todos así como que wow, qué onda. Es otro caso que a ciencia cierta no puedo explicar a qué se debió, qué fue lo que vimos. Igual si alguno de los escuchas que lo haya presenciado o le hayan comentado sobre este acontecimiento, según yo fue entre noviembre y diciembre del 98. Si alguien más de aquí de León llegó a sus oídos algo referente a este acontecimiento, pues estaría chido que lo compartiera también. Y pues ya creo que referente al tema son los sucesos que más recuerdo y que yo he tenido, bueno, que tengo como más presentes referentes a este tipo de cosas. Por hoy pues son los relatos que tengo. Espero que se hayan parecido interesantes y que puedan comentar algo al respecto. Y pues me despido. Saludos, chavos. Nos vemos, nos escuchamos en una próxima emisión. Hasta luego. La noche del 13 de marzo de 1997 parecía normal en Arizona. El desierto estaba tranquilo, el cielo completamente despejado. Miles de personas terminaban su día sin imaginar que estaban a punto de presenciar uno de los eventos más extraños en la historia moderna de los ovnis. Todo comenzó poco después del atardecer. Algunos conductores que viajaban por carreteras cercanas a Phoenix notaron algo raro sobre las montañas. Al principio pensaron que eran aviones, otros creyeron que se trataba de estrellas demasiado brillantes. Pero entonces las luces comenzaron a moverse. 5 puntos luminosos aparecieron en formación perfecta, silenciosos, inmóviles por momentos, y luego avanzando lentamente sobre el cielo nocturno. Las llamadas al 911 comenzaron casi de inmediato. Hay algo enorme sobre la ciudad, no hace ruido, está bloqueando las estrellas. Los testigos describían lo mismo una y otra vez, una gigantesca figura triangular flotando sobre Arizona. Algunos aseguraban que el objeto era tan grande que parecía una ciudad suspendida en el aire. Familias enteras salieron de sus casas. La gente se detenía al costado de las carreteras mirando hacia arriba, completamente inmóvil. Muchos sintieron miedo, otros fascinación. Lo más inquietante era el silencio. No había motores, no había explosiones sónicas, solo aquellas luces atravesando lentamente el cielo. Un expiloto militar declaró que aquello no se parecía a ninguna aeronave conocida. Policías locales reportaron el fenómeno. Incluso entonces, gobernador de Arizona, Faye Symington, afirmó años después de haber visto un objeto enorme y extraño aquella noche. Pero en 1997 públicamente se burló del caso. En una conferencia de prensa presentó a un hombre disfrazado de alienígena, provocando risas entre los periodistas. Pero al final de la historia, hasta años después confesó algo inesperado. Dijo que lo que había visto aquella noche era real
gigantesco y completamente inexplicable. La Fuerza Aérea aseguró que las luces eran bengalas militares lanzadas durante ejercicios de entrenamiento. Y sí, algunas luces grabadas aquella noche podían coincidir con esa explicación. Pero para miles de personas aquello no resolvía la verdadera pregunta. ¿Qué era la enorme estructura triangular que tantos afirmaron ver pasar lentamente sobre sus cabezas? Han pasado décadas y todavía hoy las luces de Phoenix siguen siendo uno de los casos ovni más famosos y debatidos del mundo. Porque cuando miles de personas ven lo mismo, la duda permanece. Y quizá la pregunta más inquietante no sea si estamos solos, sino qué fue exactamente aquello que cruzó el cielo de Arizona esa noche. Pero las luces de Arizona no fueron el único episodio que dejó al mundo mirando al cielo con miedo y fascinación. Décadas antes, en 1947, ocurrió un caso prácticamente que dio origen a toda cultura moderna de los ovnis, el incidente de Roswell. Todo comenzó cuando un ranchero encontró restos extraños esparcidos en el desierto, fragmentos metálicos ligeros, resistentes y distintos a cualquier material conocido por quienes lo vieron. Lo que parecía un hallazgo aislado explotó cuando una base militar local emitió un comunicado inesperado. Aseguraban haber recuperado un platillo volador. La noticia recorrió el país en cuestión de horas, pero entonces ocurrió algo aún más extraño. El ejército cambió su versión casi de inmediato, afirmando que en realidad se trataba de un simple globo meteorológico. Para muchos aquella explicación solo alimentó las sospechas de encubrimiento. Desde entonces, el nombre de Roswell quedó marcado para siempre como el epicentro del misterio extraterrestre. Y hasta hoy, casi 8 décadas después, hay quienes creen que en aquel desierto no cayó un globo, sino algo que no pertenecía a este mundo. Y lo inquietante es que después de Roswell, los reportes comenzaron a multiplicarse por todo el mundo, como si aquel incidente hubiera abierto una puerta que ya nunca volvió a cerrarse. Uno de los casos más perturbadores en 1961, cuando Betty y Barney Hill aseguraron haber sido perseguidos por una nave brillante mientras conducían por una carretera oscura en New Hampshire. Horas después descubrieron que habían perdido tiempo, casi 2 horas completas de las que no podían recordar absolutamente nada. Con el paso de los meses comenzaron las pesadillas, las marcas extrañas en la piel y los recuerdos fragmentados de figuras observándolos dentro de una habitación iluminada. Fue uno de los primeros relatos de una supuesta abducción extraterrestre que captó la atención mundial. Y si eso ya parece imposible, lo ocurrido en Phoenix en el 97 llevó el misterio a otro nivel. Pero quizá uno de los encuentros más escalofriantes ocurrió en el pequeño bosque de Rendlesham Forest, conocido hoy como Roswell británico. Soldados estadounidenses destinados cerca de una base militar reportaron luces descendiendo entre los árboles. Cuando se acercaron, descubrieron un objeto metálico triangular, emitiendo destellos azules y rojos. Algunos incluso afirmaron haber tocado la superficie de la nave, antes de verla elevarse silenciosamente hacia el cielo. Radiación anormal, grabaciones militares y testimonios oficiales hicieron que el caso permaneciera vivo durante décadas. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Son coincidencias, errores humanos o fragmentos de una verdad que apenas comenzamos a entender? Y así termina otro episodio de Susurros en la Oscuridad. Esta noche recorrimos carreteras vacías, cielos iluminados y secretos que jamás debieron salir a la luz. Desde los misterios de Roswell hasta las extrañas luces de Phoenix, las historias siguen dejando una pregunta flotando en la oscuridad. ¿Estamos realmente solos? Tal vez las respuestas se esconden allá arriba, observándonos en silencio mientras el mundo duerme. Gracias por acompañarme una noche más entre relatos, sombras y enigmas imposibles de explicar. Si disfrutaste del episodio, comparte Susurros en la Oscuridad, suscríbete, dale like y prepárate porque todavía quedan muchos secretos esperando a ser contados. Apaga las luces, mira al cielo y escucha con atención, porque algunos susurros jamás desaparecen. Yo soy Ulises Sandoval y me despido de ustedes. Hasta la próxima.
ángel desde el sepulcro emerge. Son susurros